Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida al Centro Espírita Rutas de Luz, un espacio de fraternidad y de mucho amor para todos ustedes. Agradecemos la presencia de las personas que están de manera presencial y de manera virtual. Vamos a iniciar con la oración del día de hoy. Cerramos nuestros ojos, disponemos nuestro corazón y elevamos nuestro pensamiento con infinito amor hacia Dios para agradecerle por este bello día, agradecerle la oportunidad que nos ha dado de existir, de poder enmendar nuestros errores del ayer y de poder trabajar en ser mejores cada día. Te agradecemos, Padre Celestial, por la iluminación, por la guía de nuestros espíritus superiores en el transcurso de estos días que hemos pasado. Te damos gracias por las personas que están aquí, por el expositor, por las enseñanzas del Maestro Jesús, de la doctrina espírita que tanto nos han enseñado para seguir en esos pasos de claridad y de espiritualidad que el Maestro Jesús nos ha dejado. Te pedimos, Señor, por esta exposición, para que Liz Day sea iluminada, sea esclarecida, sea bendecida y nos pueda dar sus mejores palabras, sus mejores enseñanzas y que a todos nos toque el corazón, el pensamiento y que salgamos renovados, llenos de energía para seguir. Que así sea. Que así sea. Bueno, la conferencia para el día de hoy, explorando nuestras vidas pasadas, a cargo de Liz Day Morales. Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. Muchas gracias por acompañarme en la tarde de hoy. Pues primero invitarlos a que se inscriban al Congreso Espírita Colombiano que se llevará a cabo en el Teatro Cafán el 11, 12 y 13 de octubre del presente año en la ciudad de Bogotá. Entonces están todos invitados y para que hagamos el esfuerzo y vayamos a este maravilloso encuentro. Todos unidos por amor, con Dios, Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Entonces, la conferencia en la tarde de hoy, pues, me parece a mí que es muy bonita y que todos nos hemos hecho la pregunta de qué fuimos en una vida pasada. O muchas veces nos hemos visto en situaciones donde hemos dicho, fuimos tal cosa, o yo creo que fui tal otra, o la intuición nos dice, de pronto fue que en una vida pasada yo fui tal cosa, ¿cierto? Estudiando y ya con el conocimiento de la doctrina espírita sabemos que pues no es la primera encarnación que tenemos, que ya hemos avanzado en nuestro recorrer de la vida y que en algún momento pues hemos dejado atrás, ya hubiéramos sido hombres o mujeres, otras vidas. Y pues muchos también nos hemos hecho la pregunta de qué tan chévere conocer quién fui la vida pasada, ¿cierto? Solamente por curiosidad, pero no nos hemos hecho la pregunta de si yo hubiera sido una reina, como vimos en la clase del martes, si yo hubiera sido una reina, ¿qué hubiera hecho? O en esta vida, ¿qué sería? ¿O para qué me hubiera servido? Solamente nos preguntamos, nos hacemos la pregunta para curiosidad. Bueno, en el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 5, Bienaventurados los afligidos, el olvido del pasado en el Newton 11 nos dice, en vano se alega que el olvido constituye un obstáculo para que se pueda aprovechar la experiencia de las existencias anteriores. Y vemos como aquí en el Evangelio nos explican que nos preguntamos, ¿ese olvido del pasado para qué nos sirve? ¿Es un obstáculo o es un beneficio? Beneficio.
Dice, si Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre el pasado, es porque resulta útil. Entonces, si Dios así lo ha dispuesto, es porque para nosotros es mejor que ese velo se ponga y no que nos lo abran y quedemos. En efecto, el recuerdo traería inconvenientes muy graves. Y lo subrayé en rojo porque dice graves. No nos alcanzamos a imaginar si nosotros tuviéramos el recuerdo de esas vidas pasadas, qué tan grave podría ser en la actualidad para cada uno. Podría en ciertos casos humillarnos sorprendentemente o bien exaltar nuestro orgullo o por lo mismo poner trabas a nuestro libre albedrío. En todos los casos ocasionaría una perturbación inevitable en las relaciones sociales. Dios nos ha dado para que mejoremos precisamente lo que nos es necesario y suficiente. La voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. Asimismo, nos quita lo que podría perjudicarnos. Entonces, si Dios ha permitido que eso se nos olvide, nuestras vidas pasadas se nos olviden, es porque quiere lo mejor para nosotros y es para nuestro mejoramiento y nuestro perfeccionamiento que esto pasa. Si nosotros nos acordáramos de lo que fuimos en un pasado, si fuimos buenos, pues qué maravilla, pero si no, ¿qué pasaría? Dice, al nacer el hombre trae consigo lo que ha adquirido. Nace siendo lo que él hizo de sí mismo. Entonces, cuando venimos nuevamente y reencarnamos, pues sabemos que traemos nuestras virtudes, nuestros valores, pero también traemos nuestros defectos. Nosotros hemos sembrado en el ayer para recoger el hoy. Entonces, cuando volvemos a esta carne y a reencarnar, entonces traemos consigo todas esas virtudes y valores que hemos cosechado. Cada existencia es para él un nuevo punto de partida. Poco le importa saber lo que fue antes. Si es castigado, se debe a que ha hecho mal. Entonces, si aquí nos ha dado, digamos, alguna enfermedad o no hemos tenido las mejores bendiciones en su momento, es porque en el ayer hemos cometido faltas. Y esas faltas, pues, tenemos que repararlas. Sabemos que hoy somos mejores de lo que hemos sido en el ayer. Y así tiene que ser progresivamente. En algunas circunstancias nos estancamos por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nuestro egoísmo, pero siempre vamos progresando, siempre vamos hacia adelante. Dice, sus tendencias malas actuales son indicio de lo que le falta corregir en él. Y eso se debe concentrar, y en eso se debe concentrar toda nuestra atención. Entonces, me pareció bueno poner esta imagen de este hombre, y ese hombre es cada uno de nosotros. Nos dice aquí el Evangelio que debemos concentrarnos en nuestros errores, en nuestras falencias. ¿Cuántos no tenemos envidia todavía, orgullo, sufrimos de ira, de todos esos errores que todavía llevamos y que nos pasamos es criticando a los demás, viendo los errores de los demás, la paja en el ojo ajeno, pero no nos ponemos a decir yo que tengo que trabajar en mí para ser mejor. ¿Cuáles son mis dificultades para trabajar cada día? ¿En qué tengo que mejorar? Y nos invita el Evangelio a que nos miremos, en que en vez de estar pensando que fui en una vida pasada o que hice en una vida pasada, miremos que si hoy tengo la ira o el orgullo o la vanidad,
es por algo y que tengo que trabajar en eso. Nos dice, las buenas resoluciones que ha tomado son la voz de la conciencia que le advierte acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Cada uno según su evolución, pues la misma conciencia le va diciendo que está bien. No es lo mismo para Yurani la maldad, que una falta que se cometa que para Alejandra. Alejandra puede ser decir, ay, no, está bien, Yurani, y Yurani no, que eso está mal. Entonces, para cada uno, según su evolución, pues la conciencia le va a decir si es bueno o si es malo. Dice, por lo demás, ese olvido solo tiene lugar durante la vida corporal. Entonces, cuando regresamos a la vida espiritual, el espíritu recobra todo el recuerdo, recobra el recuerdo del pasado. Entonces, ese olvido es momentáneo, solamente mientras estamos aquí es que se nos olvida, pero cuando volvemos, ya vemos todo con claridad. Ya la página nos va diciendo qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Dice, solo se trata pues de una interrupción momentánea, semejante a la que se produce en la vida terrenal durante el sueño, que no nos impide recordar al día siguiente lo que hemos hecho en la víspera y los días precedentes. Entonces hagamos de cuenta que estamos en un sueño y que esta reencarnación es un día y que cuando regresemos volvemos a recordar todo. En el libro de los espíritus también hay una parte muy importante que toca el tema y en la pregunta 392 nos dice, ¿por qué el espíritu encarnado pierde el recuerdo de su pasado? Y el mundo espiritual contesta, el hombre no puede ni debe saberlo todo. ¿Y por qué no debemos saberlo todo? Porque es egoísta Dios. Ay, es que Dios es egoísta y él quiere quedarse con todo. Sabemos que si no podemos saberlo todo es porque en este momento no estamos preparados, porque si lo supiéramos todos quedaríamos ciegos. Entonces Dios permite también ese olvido para que nosotros podamos avanzar. Dios en su sabiduría así lo quiere. Dios en su sabiduría así lo quiere. A no ser por el velo que lo oculta ciertas cosas, el hombre quedaría deslumbrado, como aquel que pasa sin transición de la oscuridad a la luz. Si lo supiéramos todo, pues quedaríamos ciegos. Mediante el olvido del pasado, es más el mismo. Entonces aquí podemos ser más libres si no conocemos ese pasado. La 393 dice, ¿cómo puede el hombre ser responsable de actos y rescatar faltas que no se acuerdan? Si no recordamos lo que hemos hecho el pasado, ¿por qué tengo que pagarlas? ¿Cierto? Nos preguntaríamos. Y Kardec pregunta eso. ¿De qué modo puede aprovechar la experiencia adquirida en existencias que ha caído en el olvido? Comprendemos que las tribulaciones de la vida serían una lección para él, si se acordara de aquello que ha podido ocasionarlas. Sin embargo, puesto que lo ha olvidado, cada existencia es para él como si fuese la primera. Así siempre vuelve a comenzar. ¿Cómo conciliar esto con la justicia de Dios? Y vemos que Dios es justo con nosotros y bueno, amoroso con nosotros al permitirnos ese velo del olvido. Dice, en cada nueva existencia el hombre tiene más inteligencia. Somos mejores en cada nueva existencia, más inteligentes y puede distinguir mejor el bien del mal. ¿Cuál sería su mérito si se acordara de todo el pasado? Cuando el espíritu retorna a su vida primitiva, la vida espírita, toda su vida pasada se despliega ante él, como lo veíamos anteriormente en el Evangelio. Toda la vida anterior se
se nos despliega y podemos ver qué hemos hecho bueno y qué no. Ve las faltas que ha cometido y que son la causa de su sufrimiento. También ve lo que habría podido impedir que se las cometiera. Comprende que la situación en que se encuentra es justa y busca entonces una existencia con la cual reparar la que acaba de transcurrir. Y muchas veces nosotros decimos, ay, si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho. Y ahí es cuando en el mundo espiritual nosotros, ay, viendo la hoja de vida, viendo lo que hemos podido dejar de hacer, lo que hemos podido dejar callar, lo que hemos podido dejar de pensar, es que por qué pensé eso y es que mire, si no lo hubiera hecho. Y es cuando nosotros en el mundo espiritual pedimos una nueva reencarnación para poder reparar lo que hemos vivido, ¿no? Y nos toca hacer la filita de la reencarnación para poder venir. Busca pruebas análogas a las que pasó o las luchas que considere adecuadas para su adelanto y pide a los espíritus superiores a él que lo ayuden en esa nueva tarea que emprende, pues sabe que el espíritu que se le asignará como guía en esa nueva existencia tratará de hacerlo reparar sus faltas, dándole una especie de intuición de las que cometió. Sabemos que al pedir la nueva reencarnación no estamos solos, que siempre nos van a dar ese ángel de la guarda, ese espíritu bueno que viene a acompañarnos en esta nueva existencia y que él, como conoce nuestra vida y como es el que nos va a ayudar en el trasegar de la vida, pues él es el que nos va a intuir qué debemos hacer, qué no, pero nosotros con nuestro libre albedrío somos los que tomamos las decisiones que hacemos y que no. Esa misma intuición es el pensamiento, el deseo criminal que a menudo surge en vosotros y al cual os resistís instintivamente, atribuyendo vuestra resistencia la mayoría de las veces a los principios que habéis decidido de vuestros padres, cuando en realidad es la voz de la conciencia la que os habla. Esa voz es el recuerdo del pasado, la voz que os advierte para que no volváis a caer en las faltas que habéis cometido. Entonces, vemos que nuestro espíritu, nuestro ángel de la guarda nos inspira muchas situaciones y que como nosotros hemos olvidado ese pasado, nuestro ángel de la guarda lo sabe y sabe que nos debe guiar, que nos debe intuir para que nosotros podamos escoger el camino correcto a seguir. Si el espíritu que ha ingresado en nuestra nueva existencia sufre esas pruebas con valor y resiste, se habrá elevado y ascenderá en la jerarquía de los espíritus cuando vuelva a estar con ellos. Entonces, si nosotros podemos resistir a nuestras pruebas, a nuestras enfermedades, a nuestras dificultades, aceptarlas con resistencia, con valor, con humildad, podemos ir progresando, ir avanzando. Lo contrario sucede cuando no aceptamos las pruebas con la mayor paciencia y renegamos de Dios, ¿por qué me lo mandó? ¿Por qué eso? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué es malo con nosotros? Cuando lo contrario, lo que Dios hace es de muy buena voluntad y para que nosotros progresemos. Dice, si bien no conservamos durante la vida corporal un recuerdo preciso de lo que hemos sido, ni del bien o el mal que hemos hecho en nuestras existencias anteriores, conservamos en cambio la intuición de ello y las tendencias instintivas son una reminiscencia de nuestro pasado, contra las cuales nuestra conciencia, es decir, el deseo que hemos concebido de no cometer más las mismas faltas, nos advierte para que resistamos. En el libro de los medios también hay una parte donde nos habla de nuestras vidas pasadas y nos dice, preguntas sobre las existencias pasadas y futuras.
¿Pueden los espíritus revelar nuestras existencias pasadas? ¿Por qué se les permite a los espíritus revelar nuestras existencias pasadas? Dice, algunas veces Dios permite que os sean reveladas según el objetivo. Entonces, como decíamos antes, si es por pura curiosidad, Dios no permite que eso sea revelado, pero si es para algún objetivo, y yo pensaba aquí en esas fobias que muchas veces tienen las personas, busqué cuáles son las fobias más famosas en el mundo, y decía que el miedo a las arañas es una de las mayores fobias que el hombre tiene, que le tiene pavor a las arañas, pero es una fobia terrible. Y hacen regresiones expertos, hacen regresiones para saber de dónde vienen esas fobias. Y allí es cuando es permitido conocer por qué. Esto también tiene que ver también si hay merecimiento, porque no a todas las personas se les permite saber si no hay merecimiento para que se cure de esa fobia o pase. Las personas que les tienen miedo a las alturas, al agua, entonces todas estas fobias son recuerdos del pasado que muchas veces traemos en nuestro y que no sabemos por qué, pero en las regresiones se puede trabajar esto con personas expertas y que a los espíritus se les permite decir qué fue lo que pasó. Si es para vuestra edificación e instrucción, esas existencias son reales y en ese caso la revelación es hecha casi siempre en forma espontánea y absolutamente imprevista. No obstante, Dios nunca permite que eso suceda para satisfacer una vana curiosidad. Entonces, la mayoría de veces nosotros nos preguntamos, ¿es el pasado? Es para curiosidad que fuimos. Yo quisiera haber sido el presidente de una nación o haber gobernado no sé qué, porque siempre decimos lo mejor. Nadie dice, ay, es que yo fui un mendigo, o yo estuve en la cárcel, o fui un matón. Nadie acepta eso tiene que tener una humildad muy fuerte para aceptar cuando es por intuición que le soplan que ha sido así en una vida pasada. Yo me acuerdo que cuando niña yo estudiaba en una escuela de monjas y yo decía, es que yo en una vida pasada, sin conocer la doctrina, porque pues estudiaba en un colegio católico y siempre pues me enseñaron lo de que reencarnación ni vidas pasadas ni que nada, pero siempre tuve la intuición de que en algún momento, en alguna vida, fui una monja. ¿Por qué? No sé. No, me parecía que ellas hacían un trabajo tan bonito como del servicio de los niños, de la juventud, de enseñar manualidades, de todo eso a mí me llamaba la atención de eso. Entonces nos dice, ¿por qué algunos espíritus nunca se rehúsan a hacer ese tipo de revelaciones? Son espíritus bromistas que se divierten a expensas de vosotros. Entonces, como esos espíritus nos conocen a veces, entonces ellos saben, no, es que a Germán Divaldo le gusta que le digan que fue que fue Tarzán, que fue el hombre araña en una vida pasada. Entonces vamos a decirle y vamos a seguirle la corriente y por eso ellos le dicen a la persona, no, dígale que él en una vida pasada fue tal persona o hizo tal cosa. Entonces, pero son espíritus que se divierten y se burlan de nosotros. Dice, en general, debéis considerar falsas o al menos sospechosas todas las revelaciones de esa naturaleza que no se pongan un objetivo inminentemente serio y útil, como lo decíamos anteriormente. Si no es para algo bueno que nosotros estemos buscando esa información, pues simplemente es bromas de esos espíritus. Con la revelación de presuntos orígenes, los espíritus burlones se complacen
el lisonjear el amor propio de las personas, ¿sí? Entonces, como nosotros somos tan orgullosos y nos gusta que nos digan es cosas, entonces ellos saben y se burlan de nosotros. Hay mediums y creyentes que aceptan a pie de juntillas lo que les dicen al respecto, sin notar que el estado actual de los espíritus no justifica de ningún modo la categoría que pretenden haber ocupado. Entonces, decía, no, a mí me dicen que fui en una vida pasada, no sé, un presidente o, no sé, una gran artista o que toqué, no tengo ni idea qué es eso. O sea, no me imagino que hubiera sido un presidente porque no me alcanza todavía la inteligencia para hacerlo. Entonces hay que darnos cuenta de que es lo que nos están diciendo y que podría haber sido o que definitivamente no tiene nada que ver. Puesto que no podemos conocer nuestra individualidad anterior, sucede lo mismo con la clase de vida que hemos tenido, la posición social que ocupamos, las cualidades y los defectos que predominaron en nosotros. Dice, no, eso puede ser revelado porque podéis utilizarlo para vuestro mejoramiento. O sea que hay cosas que se pueden saber y que si eso sirve para nuestro progreso se puede conocer, pero hay otras cosas que si al contrario nos vamos a estancar, pues ¿para qué? Y eso es porque Dios así lo permite. Con todo, por otra parte, al estudiar vuestro presente, podréis deducir por vosotros mismos vuestro pasado. Entonces, sabemos que, y nosotros que nos conocemos y por las noches como nos lo dice San Agustín, que nos evaluamos, qué he hecho, qué no he hecho, cómo soy, cuáles son nuestras virtudes, nuestros valores, pero también nuestros defectos, entonces podemos saber en un ayer quién fui para estar donde estoy. Entonces, muchas veces decimos, es que esa persona no le duele una muela, esa persona ahí. ¿Pero por qué? Debió haber trabajado para recoger lo que tiene. Pero muchas veces también nos decimos, no, es que esa pobre sale de una y se mete en otra. ¿Qué será lo que está pagando esa mujer o ese hombre? Entonces podemos ver por todas las cosas que les pasa, buenas o malas, saber qué es lo que está recogiendo. Este es un libro muy bonito que dice Despierta y sea feliz. Lo escribe Divaldo Pereira Franco por el espíritu de Juana de Ángeles y hay un capítulo muy bonito que dice Olvido providencial. Y dice, se escucha frecuentemente proferida por las personas ultrajadas o sufrientes la sentencia, perdonar no me es difícil, empero olvidarme es casi imposible. ¿Está perdonando o no está perdonando? O a medias, pero un perdón a medias es perdón. Bueno, si el real olvido de la ofensa no tiene vigencia, el perdón verdadero. El olvido de los hechos nefastos significa una valiosa conquista del espíritu sobre sí mismo, superando las imposiciones inferiores del ego y facilitando el desarrollo de las aptitudes superiores que yacen innatas en la criatura. Toda permanencia en el mal engendra anhelos de venganza, aspiraciones de cobranza. Entonces, si nosotros no somos capaces de perdonar y seguimos en esa línea del mal, haciendo el mal, y si nosotros tenemos todavía ese deseo de decir, me la hizo, me la paga. Y muchas veces lo pensamos sin necesidad de conocer nuestro pasado, ¿no? Y decimos, ese me dijo tal cosa que eso se la cobro. ¿Cuántos no decimos esa frase? ¿Qué tal si conociéramos el pasado? Dedicarse al equilibrio psicológico mediante la armonización interior
es el gran desafío para el hombre inteligente, que aspira toda por tentativas más grandiosas, teniendo los ojos puestos en el infinito. El cultivo de las ideas optimistas, positivas, construyendo para la superación, para el olvido de los desaires, de los recuerdos nefastos. Este pedacito lo vamos a tener muy presentes porque les voy a contar al final una historia y nos dice que esos pensamientos que nosotros tenemos que no son buenos, que no nos lleva a ningún bien, sino que en todo momento estamos pensando, es que ojalá, es que no sé qué, esas venganzas, o es que yo no puedo, o es que yo no sé, o es que eso no voy a poder ser capaz, eso por allá no me manden. Tantas cosas que nosotros nos recriminamos muchas veces y que con nuestros pensamientos dañamos el ambiente, nuestro hogar, nuestra casa. El barrio y así la sociedad, por pensamientos malos que nosotros tenemos y sabemos el poder que tiene el pensamiento. Entonces, si nosotros tuviéramos pensamientos o ideas optimistas, buenas, si voy a poder, si lo voy a hacer, esto se puede, deseos de superación, de hacer el bien, pues la armonía que se genera alrededor de nosotros va a ser diferente. Mediante el entrenamiento mental y el ejercicio emocional en las actividades del bien, es factible el olvido de las cuestiones negativas, gracias a las cuales, no obstante, el individuo madura emocionalmente, adquiere experiencia, evoluciona en el proceso de la concientización superior. Entonces, a medida que vamos aprendiendo, pues vamos mejorando. El olvido del pasado, de las reencarnaciones anteriores, es providencial. Entonces, esto viene de nuestro Padre Celestial que nos permite y nos da esa oportunidad de olvidar. Eso viene del Padre Celestial que sabe que merecemos y que no. Gracias a él, las dificultades que surgen del inconsciente profundo en forma de animosidad y antipatía, de resentimiento e inseguridad, se tornan más fáciles de ser vencidas, administradas en la lectura de la renovación interior. Si tuviésemos conocimiento lúcido de las razones que las desencadenaron en el pretérito, si supiésemos con claridad de los acontecimientos que las generaron, si recordásemos los momentos en que se dieron, se constituirían en verdaderos impedimentos para la pacificación, para el equilibrio emocional y para el perdón. Entonces, si nosotros nos acordáramos qué me hizo ese hijo que yo no lo soporto o esa mamá que no me la aguanto, si supiéramos el ayer de esas personas, sería mucho peor la convivencia. También me acordaba de que nosotros cuando nace un bebé, nosotros como mamás o como papás decimos, qué lindo, qué hermoso, tan divino ese niño, ¿cierto? Y no sabemos todas las cosas que vienen detrás, todo lo que hemos vivido, que muchas veces fue el enemigo del ayer y que en esta reencarnación nos hemos comprometido a hacer las paces. Y si nos acordáramos de eso, mejor dicho, qué cuento de sin una nalgada, qué cuento de qué bebé tan lindo, sino ni siquiera le daríamos y por eso muchas personas no le dan la oportunidad a esos bebés de nacer. También viene de ahí ese tema del aborto, que son deudas tan duras de limar que desde el vientre materno no se dejan seguir y no se perdonan, entonces ni siquiera el nacimiento se puede pues permitir en esa ocasión. Es por eso nos habla el tema aquí del perdón. Además, el recordar las escenas antes vividas no quedaría circunscrita apenas al personaje central interesado. Si solo fuera para mí acordarme de que yo fui alguien X en el pasado, pues vaya y venga. Pero resulta que si yo me acuerdo de que él me hizo el mal,
pues ya se lo involucró a él, le involucró la hermana, la mamá, el papá, entonces ya viene una sociedad entera involucrada en el acontecimiento. Entonces no es solo para una persona, sino para muchas, sino también a otras personas que de ella participaron, generando situaciones amplias y de conflictos complejos. Nadie se sentirá seguro sabiendo que sus equívocos y errores del ayer ahora eran recordados por otras personas. Tal fenómeno produciría estados humillantes para algunos o cuando menos profundamente desagradables para todos los que se encontrasen incursos en el conflicto. Así, considerando, vale la pena tener en la mente que la suma de las experiencias anteriores perturbadoras con las actuales produciría una pesada carga emocional, que la armonía mental se desajustaría, interfiriendo el conjunto social que quedaría gravemente afectado. Por tanto, el olvido del pasado espiritual es providencial para el ser en su proceso de crecimiento. Pues todo eso nos sirve para crecer. Y no apenas en lo que corresponde a los delitos perturbadores, sino también a las acciones de ennoblecimiento. Esto nos permite ser más humildes, trabajar nuestra nobleza, nuestra humildad, otros valores que necesitamos adquirir con ese olvido del pasado. De renuncia que podrían sorprender a la criatura, conduciéndola a la jactancia o a la presunción o a la extenuación, por permitirle pensar en lo innecesario de esforzarse más para proseguir en la conquista de otros elevados niveles. Dice, la reencarnación es un proceso de evolución trabajado por la misericordia de Dios. Qué bonito esta frase. Dice, la reencarnación es un proceso de evolución trabajado por Dios, que estableció en el olvido el valioso recurso para un más amplio aprendizaje y entrenamiento del perdón real. Entonces, que es que yo perdono a medias, tengo que perdonar realmente, pero con el olvido del pasado, eso nos ayuda a lograr ese perdón. Dice, no obstante, a medida que el espíritu progresa, se le torna más lúcida la percepción y él recuerda acontecimientos que pueden contribuir a su progreso o saca conclusiones, mediante el análisis de los hechos actuales que le ofrecen parámetros para identificar lo del pasado. De ese modo, el verdadero perdón solamente es posible cuando ocurre el olvido pleno del mal del que se fue objeto. Entonces, cuando nosotros hacemos ese perdón, curamos nuestro corazón, podemos hacer ese perdón real, pues podemos ir avanzando y pues el perdón real llega. Y eso nos hace ser mejores espíritus. Haber conquistado hacer ese chulito y dice, por fin, lo logré. Bueno, entonces aquí viene esta historia maravillosa que nos finaliza la conferencia en la tarde de hoy, y es este ejemplo de la reencarnación de Segismundo, que está en el libro Misioneros de la Luz, Francisco Cándido Javier, por el espíritu de Andrés Luis, que nos cuenta esta historia. Este libro tiene unas cosas que nos explica detalladamente cómo es la reencarnación, cómo se hace, quiénes trabajan, cómo trabajan, cómo se planea toda la reencarnación de un espíritu, si tiene que llevar las enfermedades, tratan los cromosomas, el periespíritu, cómo tiene que ir, si le falta un dedo, una mano, un ojo, si tiene que ir ciego, todo eso lo hacen en esa planeación para una reencarnación. Y aquí en el libro nos dan una explicación muy detallada de todos esos acontecimientos.
Entonces hay un capítulo que dice la reencarnación, y es la reencarnación de Segismundo, que dice, en una reencarnación precedente de Adelino, vamos a tener muy en cuenta este nombre, Adelino, y Raquel son protagonistas culminantes de una dolorosa tragedia ocurrida en la época de mi última existencia, habla Andrés Luis, de la última existencia en la Tierra. Después de una violenta pasión, Adelino fue víctima de un homicidio, Segismundo del crimen y Raquel del prostíbulo. Entonces vemos esta familia que anteriormente, pues el que va a reencarnar, que es Segismundo, mató a su papá, mató al que va a ser papá hoy en día y, y a la esposa, Raquel, pues en esta vida va a ser su mamá. Entonces vemos cómo todo este olvido del pasado tiene que ver con esta reencarnación y que si Adelino se hubiera acordado de que Segismundo lo mató, ¿qué hubiera pasado? ¿Será que lo deja reencarnar? ¿Será que sí se pueden perdonar? ¿Será que no? Bueno, vamos a ver qué dice la historia. Dice, Andrés Luis y su instructor Alexandre llegan a la casa de Adelino y Raquel. Herculano, quien trajo a Segismundo para la aproximación con el matrimonio, los esperaba a la entrada de la casa. Entonces ya Raquel y Adelino ya reencarnaron, ya son esposos, ya tienen una familia, ya tienen un hijo, Lucas, y están esperando nuevamente esa reencarnación de Segismundo, ¿no? Alexandre, Andrés Luis y Herculano se aproximan a Segismundo. Segismundo es el que está allá en el sofá, quien se encontraba visiblemente abatido. El matrimonio de Adelino y Raquel tomaba el refrigerio de la tarde con su primogénito. Entonces vemos allá atrás a la familia, están compartiendo y Segismundo se les acerca, pero él no tiene un buen pensamiento, una buena vibración, y entonces los espíritus que le están ayudando en esa reencarnación se dan cuenta de esta situación. Dice Alexandre y André Luis y Herculano se aproximan a la mesa y perciben que Adelino está de mal genio y de poca comunicación con su esposa. El pensamiento envenenado de él destruiría la sustancia de la hereditariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que está Adelino con su mal genio, con su mala disposición, acordándose que la noche anterior no pudo dormir y que tuvo sueños, que él se sueña siempre con que alguien lo mata, pero él no sabe quién es y ese sueño tan feo, yo no pude dormir. Entonces todo eso hace que él físicamente le mande vibraciones a sus espermatozoides y no se dé pues un buen acontecimiento, una buena energía en este campo y esa parte de la herencia pues no se pueda dar como se tiene programado. Todo esto hace por sus malos pensamientos y lo veíamos que nos instruían en el Evangelio y en el libro de los Espíritus, que nos dice que todas esas malas energías y esos malos pensamientos nos hacen influir en muchas cosas. Entonces, en este momento estaba mal la familia. ¿Eh? Se le acerca Alexandre a Segismundo y le dice, cálmese, amigo mío, ¿quién no tendrá sus luchas, sus problemas, sus dolores? Y si todos somos deudores unos de otros, ¿no será motivo de júbilo, de glorificación recibir las sublimes posibilidades de rescate y de pago? No llore, nuestros hermanos están comiendo. No debemos perturbarlos emitiendo fuerzas magnéticas desalentadoras. Entonces, aparte de que el papá estaba en un porolo en su pensamiento,
pues Segismundo también estaba viendo cómo ellos no se llevaban bien, cómo el papá tampoco tenía la mejor disposición para que él se acercara. Entonces él también empieza a mandar sus pensamientos malos y a no dejar que el ambiente y los fluidos pues sean los mejores. Entonces los espíritus superiores que nos acompañan siempre le empiezan a dar buenos consejos y le dicen, ¿qué pasa? Si es que vamos a hacer el proceso, ¿qué pasa? Ayúdese, cambie los pensamientos, porque está pensando en eso, no llore. Dice, no debemos perturbarlos emitiendo malas vibraciones. Dice, tenga valor, la próxima oportunidad es divina para su futuro espiritual. Organizaremos las cosas, no tenga recelos. No obstante, amigo mío, dijo el instructor, anegado en lágrimas, presiento grandes obstáculos. O sea, el camino no va a ser fácil, pero lo vamos a hacer, le vamos a ayudar y vamos a seguir. Y acentuaba en tono humilde, reconozco que fui un gran criminal, no era pequeño, era un gran criminal, pero pretendo redimir mis viejas culpas. Adelino, a pesar de las promesas que hiciera en la esfera espiritual, antes de reencarnar en la presente recapitulación, olvidó el perdón a mis antiguos errores. Entonces vemos que ellos en el mundo espiritual se habían comprometido a reencarnar, a que yo soy su papá, yo venimos a arreglar nuestros problemas, yo le voy a dar la oportunidad, pero a Adelino ya se le había olvidado, ya no quería, sin saber qué era lo que había pasado. Y entonces Segismundo aquí dice, a él se le olvidó. Y por eso también se pone muy triste. Alejandro, que lo oía enternecido, sonrió paternalmente y dijo, vamos, Segismundo, ¿por qué envenenar el corazón? ¿Por qué no disculpa usted a su vez? No complique su propia situación abrigando, injustificándole desánimo. Levante sus energías, amigo mío, colóquese en la situación del ex adversario, víctima en otro tiempo de su acto impulsivo. Entonces ya le estaba diciendo, mire, colóquese en los zapatos de él, que él fue el que murió por su culpa, porque no lo perdona, mire, permítase limar esas esperanzas, usted que es el que le van a dar la oportunidad de reencarnar, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí viene todo el trabajo de ese mundo superior, de esos espíritus buenos que nos ayudan, porque a veces nuestro orgullo y nuestro egoísmo no nos permite ver. Dice, ¿no encontraría tal vez las mismas dificultades usted? Dice, tenga calma y prudencia. No pierda la bendita ocasión de tolerar algo desagradable a sus sentimientos, a fin de reparar el pasado y atender a las necesidades del presente. Vamos, equilíbrese. El momento es de gratitud a Dios y de armonía con los semejantes. Entonces, en vez de estar agradecido que le dieron la oportunidad, que va a reencarnar, esta es profundamente conmovido con la actitud interesada del hijo y el diálogo amoroso de la esposa, Adelino se despide con una delicadeza poco habitual y promete regresar en la noche para orar juntos antes de acostarse. Entonces, ya había pasado la situación, ya con las buenas energías y el cambio de ambiente, ya Adelino se había mejorado y había cambiado de actitud, y pues dice, pues me voy a trabajar y en la noche ya venimos y podemos hacer otra actividad. Antes de dormir, conforme a lo prometido, el matrimonio sigue con gran atención. La oración pronunciada con emotividad infantil por el pequeño Juan en el clima de preparación para la aproximación de Segismundo con Adelino mejora. Entonces ya la situación de vibración en la casa ya había cambiado. Adormecidos, Raquel y Adelino abandonan sus cuerpos físicos. Raquel va al encuentro de su abuela materna mientras Adelino vagaba en el cuarto angustiado y temeroso.
Adelino se aterrorizó al ver a Segismundo, por fin lo pudo ver quién fue, quién era. Entonces dice, Alexander interviene lanzando rayos magnéticos tranquilizadores sobre él y enseguida convence a Adelino de que Segismundo no desea hacerle ningún mal y que busca su perdón y acogimiento paternal. Entonces ya aquí pueden tener una charla con Segismundo y Adelino, una charla ya pues ya él lo podía ver porque pues todos esos sueños que años anteriores él había tenido y todos esos eh, recuerdos que él tenía pero que no sabía qué era lo que pasaba, pues ya se le está abriendo y puede ver qué es lo que pasó. Entonces dice, conmovido con las explicaciones de Alexander, Adelino acepta el perdón solicitado por Segismundo, su verdugo del pasado, disipando en ese momento las pesadas nubes del odio que manchaba su perispíritu y escondía su condición de espíritu elevado y noble. Entonces ya pueden recordarte que, es verdad que yo hice la promesa, de verdad que yo me comprometí con ustedes, sí. Bueno. Satisfechos con el trabajo de la noche, Herculano y Alexander, Ander, Luis y Segismundo dejan la casa de Lino y Raquel para regresar a la semana siguiente e iniciar el servicio reencarnatorio. Andrés, Luis y Alexander llegan a la casa de Adelino y Raquel en la víspera de la ligación del espíritu de Segismundo con la materia orgánica. Allá encontraron a Herculano y a Segismundo en compañía de espíritus constructores que iban a cooperar en su formación fetal. El ambiente familiar se mantenía en tono afectivo. Alexander examina los mapas cromosómicos, todo esto nos lo narra el libro, para qué sirven estos mapas cromosómicos, qué es lo que hacen. Ahí les dejo para que miren a ver qué es eso de los mapas cromosómicos y leamos el libro. Planeados de Adelino con la asistencia de espíritus constructores. ¿Quiénes son los espíritus constructores? ¿Qué hacen? Entonces leamos el libro, que es muy interesante. Ahí les dejo para que... Ante la inminencia de la reencarnación, Segismundo se percibía extenuado y abatido. Se sentía débil e incapacitado y recelaba de nuestros fracasos en su retorno a la carne. Incentivado por sus amigos, parecía confortado, especialmente ante la promesa de que la colaboración continuaría aún después de encarnar. Entonces, pues él le tenía mucho miedo a venir otra vez a la vida, a estar con su papá, que fue, pues, él lo mató en una vida, a ver cómo iba a hacer esa vida, pues él todavía tenía mucho miedo a eso. Y entonces, pues, sabía que la compañía de estos buenos espíritus iban a estar con él y pues ya iba como, bueno, está bien. Antes de iniciar el proceso reencarnatorio, Segismundo, de mirada triste y vaga, aguardaba afligido en una pequeña cámara de reposo en su futuro hogar, el momento crucial de su reducción periespiritual. Los espíritus constructores inician el proceso de magnetización del cuerpo periespiritual de Segismundo. Durante ese proceso, a medida que su forma periespiritual era reducida, él iba perdiendo la lucidez y parecía cada vez menos consciente. Entonces vemos cómo se va reduciendo el periespíritu para llegar a ese feto de cuerpo de la mamá. Alexander deposita a Segismundo en los brazos de aquella que fuera, cuando encarnada, la abuela materna de Raquel, para que sea ella la portadora de la entrega de Segismundo a su nieta. Entonces vemos que cuál es el proceso de toda una encarnación, todo el trabajo que hace el mundo espiritual para que nosotros, cada uno tenga su reencarnación. Ante una asamblea de espíritus, no es uno ni dos, sino una asamblea, Alexander anuncia el momento sublime de la entrega de Segismundo a su futura madre, bajo la vigilante mirada de Adelino. El aposento conyugal estaba lleno de flores de luz con el propósito de adornar los caminos del recomienzo del Segismundo. Después de la oración de Adelino y bajo el influjo de energías sublimes de espíritus superiores,
Raquel recibe al espíritu de Segismundo de los brazos de su abuela materna. Todos lo hacen espiritualmente, ¿no? Adelino se aproxima a su esposa, la abraza tiernamente. Segismundo en su forma infantil se unía fuertemente a Raquel, ya tornándose alma de su alma, y luego sería ya carne de su carne. Aquella noche, después de la unión genésica de Adelino y Raquel, Alexandra analiza la carrera de los espermatozoides. Mire hasta dónde nos acompaña el mundo espiritual. Están pendientes a qué horas ese cromosoma y ese espermatozoide y que ese sea el que ellos han diseñado y en el cual han trabajado para que lleve toda la información genética que ellos han programado, sea el que va a llegar allá a su óvulo. Dice, en su carrera de los espermatozoides en dirección al óvulo y después de verificar las disposiciones cromosómicas de los millones de espermatozoides, millones, Alexandre, en su potencial magnético, sintoniza al más apto para la organización del cuerpo planeado para Segismundo. Entonces, ese acompañamiento espiritual que tienen para con nosotros es el espermatozoide magnetizado. Al disponer de energía adicional sobre los demás, llega primero al blanco, rompe la cutícula y penetra en el óvulo, tomando cerca de 4 minutos para alcanzar al núcleo. Bajo el influjo magnético de los constructores espirituales, la forma reducida de Segismundo es ajustada al útero materno, terminando así la operación inicial de ligación del proceso reencarnatorio. Entonces ya Segismundo reencarnó, ya el espermatozoide y el óvulo se encontraron y Adelino y Raquel le dieron la oportunidad nuevamente a Segismundo de reencarnar para limar esas asperezas que en el ayer tuvieron. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué van a hacer? Entonces, ya cada uno con su libre albedrío, como explicábamos, va a llegar la hora en que reencarne y puedan limar las asperezas sin necesidad de acordarse de su padre. Muy probablemente pues el ángel de la guarda de cada uno les va a ir intuyendo qué hacer, cómo actuar. Habrán momentos en que él se acuerde o tenga ciertas nociones de qué pasó y no podrá tirar, no lo quiero ni ver a su propio hijo, pero y así como en muchas familias pasa de que los hijos no quieren a sus papás, o los papás a los hijos, o al abuelito, o al tío, a los hermanos entre ellos, pero para eso nos envían a esa familia principal para limar estas asperezas y que Dios permite ese olvido del pasado para que no nos acordemos qué fue lo que pasó realmente y que nos podamos ayudar y que con el amor que Dios y el Padre Celestial nos da a cada uno podamos limar y ponernos de acuerdo y llegar todos a lo que queremos, que es pues todos unidos con amor, podamos superar todas esas pruebas que en este planeta Tierra nos ponemos mientras superamos todo y avanzamos, ¿no? Entonces, por su atención, muchas gracias. Espero les haya gustado. Ya. Bueno, yo creo que esta conferencia nos pone a pensar a todos realmente de que cada ser que pasa por nuestra vida tiene un propósito y un fin providencial. Entonces hay ahí la oportunidad de evaluar en cada uno de nosotros qué estamos haciendo bien, corregir y mirar realmente cuáles son esas brechas que tenemos para poder evolucionar. Le doy la palabra a don Germán para agradecerle a Muy buenas tardes para quienes están en la plataforma e igualmente para quienes están acá presencial en el Centro Espírita. En verdad, debemos de cuestionarnos nosotros el por qué y el para qué de la vida y aprovechar cada instante de la misma
para nuestro progreso espiritual. Y vemos cómo la sabiduría de Dios es perfecta. Es perfecta. Encontramos entonces que don Segismundo fue amante de Raquel en la vida pasada. Estoy hablando en ese orden de ideas. Fue amante. Y entre ellos los dos programaron quitarle la vida a quien es hoy Adelino. Quede eso claro, sencillito, ¿cierto? No podemos por qué ir a confundir. Claro. Entonces nuestro Padre da la oportunidad de que vayamos resarciendo los errores y las equivocaciones del ayer en ese núcleo donde se ha fallado. Donde se ha fallado. Y no podemos pensar nosotros que si hoy tenemos un hogar, fue porque nos encontramos unos años antes. No. Para que haya esa empatía, se requiere de muchos siglos de reencarnaciones sucesivas. De reencarnaciones sucesivas. Luego aprovechemos la oportunidad que tenemos como familia, porque si no es hoy, será mañana, pero ese mañana estamos hablando es en siglos, porque un día frente a la eternidad es un parpadeo, cerrar y abrir de ojos. Por lo tanto, demos gracias a Dios que la doctrina espiritual nos esclarece en todos estos cuestionamientos que se hace el ser humano y que no hay por el momento otra ciencia, otra filosofía que dé razón o explicación a estos cuestionamientos. El por qué no hay entendimiento entre los hermanos y se odian, una cosa terrible. No se quieren, se odian. Muchas madres odian a sus hijos, padres que odian a sus hijos, hijos que odian a sus madres, hijos que odian a sus padres. Nada es gratuito. Nada es gratuito. Ahí hay una ley causal. Entonces, si estamos haciendo parte de un núcleo familiar, es porque ahí donde debemos de estar, ¿haciendo qué? Resarciendo, resarciendo, resarciendo. Y he encontrado también en los estudios que he podido hacer que hasta que no se ponga de acuerdo ese núcleo familiar, tendrá que reencarnar una y muchas veces más. ¿Para qué seguir entonces con esa obstinación de no querernos poner de acuerdo? Pongámonos de acuerdo más bien. Es lo mejor. Y para ello tenemos que perdonar, no de labios, sino de corazón. Mi querida Lita, y permítame, le damos un abrazo. Es el diploma que se da acá. Es el más gratuito. Gracias, Liz. Gracias por todo. Muy amable. Entonces, a todos muchísimas gracias. El Señor los bendiga y continuamos con nuestra actividad en la tarde. Gracias. Cinco, presencia de luz. Si pusieres amor en el tiempo que Dios te reserva, nunca te sentirás bajo el dominio del tedio o del desánimo, porque tus horas se convertirán en el placer de servir. Si colocares amor en los afectos que el Señor te permite rendir culto, nunca sufrirás ingratitud o desengaño, porque transformará tu propio espíritu en vaso de abnegación y entendimiento, recogiendo en ti mismo la felicidad de hacer la felicidad de los seres queridos. Si cultivares amor en la ejecución del deber que la divina providencia te atribuye, nunca experimentarás cansancio o desencanto, porque el trabajo se te hará fuente de alegría, en la alegría de ser útil. Si aplicares amor en los recursos verbales que la sabiduría eterna te confiere, nunca te complicarás en manifestaciones infelices, porque tu palabra se transubstanciará en claridad y bendición, en aquello en que te expreses.
Si esparcieres amor en el lugar que las leyes de la vida te sitúen, nunca te observarás en la condición de víctima del desequilibrio, porque tu influencia tornará serenidad y esperanza, garantizando la armonía y la tranquilidad donde estés. Si conservares el amor en el corazón u obra divina del universo, nunca te perderás en la sombra, porque habrás convertido tu propia alma en presencia de luz. Emmanuel. Libro Coraje, autor, Espíritus Diversos. Emmanuel. Centro Espírita Rutas de Luz. Bueno, antes de continuar con la oración, es la formal invitación la próxima semana, día domingo, a la asamblea del Centro Espírita Rutas de Luz y a cada uno de los representantes de los diferentes departamentos enviar los informes respectivos al año 2024, de mañana en 8:10. Bueno, cerramos nuestros ojos. Y vamos a elevar nuestro pensamiento con infinito amor hacia Dios para agradecerle por esta bella oportunidad que nos ha dado de estar aquí, de poder esclarecernos, de poder entender el porqué de las diferentes situaciones que vivimos día tras día, de poder agradecerle también por la familia que ha elegido para nosotros, por las pruebas, por las dificultades, que el único fin providencial que tienen es nuestra evolución como seres humanos, como espíritus, porque Dios siempre trabaja en nosotros, trabaja en nuestro porvenir, pero pues muchas veces renegamos de todo eso. Te agradecemos, Padre Celestial, por esta bendita oportunidad que nos has dado de esclarecimiento. Te damos gracias por la disertación de Liz Day, por aquellas reflexiones que tocaron nuestro corazón, que nos han puesto realmente a valorar principalmente nuestra vida y la oportunidad que nos has dado de estar aquí. Encomendamos en tus benditas manos la vida de cada persona, de cada familia, de todos los que estamos reunidos aquí, agradeciéndote también por la presencia de los espíritus superiores y de todos aquellos que se acercan también a recibir estos conocimientos. Ponemos en tus benditas manos este fin de semana y la semana que viene para que, saliendo renovados de este encuentro, podamos recordar minuto a minuto cada enseñanza y ponerla sobre todo en práctica. Que así sea. Gracias a todos por su participación, su compañía y feliz tarde para todos. Muy bien.